Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar esta clase hablando un poquito de lo que es el árbol de directorio. A continuación les voy a compartir un PowerPoint donde describe un poco el árbol de directorios. Bien. Esta es la presentación de la clase de hoy, el árbol de directorios. Al árbol de directorio tenemos que imaginarlo como lo que está en pantalla, que es un archivador de una oficina. En este archivador tenemos carpetas, que son las que almacenan información. Les puse en el PowerPoint que es una representación visual del contenido de carpetas y unidad de almacenamiento, etcétera, de una computadora. Bueno, es lo que les describía recién, como la imagen que tienen que tener ustedes sobre un archivador que están almacenando información, carpetas, en este caso. Bueno, ahí leí el Power que también les puse que imaginen que su forma es similar al mueble de oficina, un archivador, y que cada cajón es una carpeta donde almacena nuestra información, tal cual. Esto lo pueden encontrar cuando se hacen una búsqueda rápida sobre qué significa árbol de directorios, es básicamente el concepto que les va a dar en Internet. Por un lado ya tenemos el concepto de qué es un archivador, ¿sí? De qué es un árbol de directorios. El árbol de directorio, ¿sí? Y hago una salvedad que al principio que pongo que cada sistema operativo posee su propio árbol de directorios. Hay que saber que esta estructura que nosotros estamos viendo pertenece a Windows en sus distintas versiones. Y que por lo general es la misma, pero puede variar un poco según la versión de Windows. La función es organizar la información, o sea que todos los archivos no estén despelotados, ¿bien? Dentro de una computadora, eso es lo que dice el Power. El nombre de árbol de directorio viene de la estructura que posee, ¿sí? Que es muy similar a lo que es un árbol. Se hace que se asemeja a un árbol, lógicamente. Bien. Podemos decir que el tronco es... Primero que tenemos una raíz, que yo no lo puse acá en el Power, pero tenemos una raíz, que la raíz es desde donde nace ese árbol. Es lo que refleja dónde está apoyado todo ese árbol de directorio, ¿sí? Después sí, aquí está nombrando lo que es el tronco, y se nos dice que el tronco representa las unidades de almacenamiento. Vamos a decir que tenemos un directorio raíz, que sería nuestra computadora. Nuestra raíz es la computadora donde nosotros tenemos este directorio, ¿sí? Por lo general, esa raíz es el escritorio. Por lo general, según la estructura del árbol de directorio, según la versión de Windows. Ese tronco sí, representa, por ejemplo, un disco sólido, un pendrive, eso es lo que representa, una unidad de almacenamiento. Luego tenemos las ramas, y en esas ramas las podemos representar como si fuesen las distintas carpetas, ¿sí? Vieron que hay ramas más gruesas y hay ramas más finas. Pueden ser carpetas y pueden ser subcarpetas. Después vamos a hablar en la siguiente Power, vamos a hablar sobre eso. Bien, las ramas serían las carpetas y las hojas finales serían los archivos. Recuerden que cuando hablamos de archivo también hablamos de programas, ¿sí? Programas de aplicación. Estuvimos hablando un poco sobre software. No detallamos las tres categorías de software que son sistema operativo, pero lo vimos en la clase anterior cuando preguntábamos ¿qué sistema operativo tengo? Bueno, era eso. Después tenemos lenguaje de programación, que sería lo último, y programas de aplicación. ¿Sí? Lo vamos a ver como tarea. Eso se los voy a dar como tarea. Es más, lo voy a estar anotando ahora. Como la tarea es software. El concepto y además las tres categorías que les estaba diciendo recién, cómo íbamos a agrupar software, cómo vamos a definirlo, cómo vamos a categorizarlos. Bien, lo vamos a categorizar en lo que es sistema operativo, programas de aplicación y lenguaje de programación. ¿Bien?
Bien. Voy a ver si alguien ingresa al grupo, si va a chatear. Entonces estoy activando las funciones del grupo para poder... invitamos. Bueno. Sigamos con esta presentación. El nombre árbol directorio viene de la estructura que posee, ya que posee. Bueno, de eso hablamos. Les doy abajo, a ver si voy a traer un anotador. Acá está el anotador. Les voy a dibujar algo, les voy a ir señalando. Fíjense que hice toda la estructura. Tenemos, por ejemplo, esto que sería como una anotación básica. Yo dije, bueno, tengo una carpeta que se llama fotos. Yo sé que dentro de esa carpeta que se llama fotos tengo 3 carpetas. ¿Sí? Y ahí le pongo las líneas que van hacia esas carpetas. Una va hacia donde dice cumpleaños, familia, viajes, ¿bien? Y dentro de viajes tengo varios viajes, entonces no es mía la carpeta, así que, pero Rosario sí conozco, Salta no conozco, así que, pero es capturado de internet esto, así que. Pero más o menos para que vean una forma de cómo se organiza. Mentalmente puedo hacerme esta idea, ¿sí? Que estoy señalando acá, y en la computadora sería como la figura siguiente, ¿sí? La estructura, imagínense que esta que dice fotos sería donde dice trabajo, esta que dice documentos y se separan en subdirectorios sería como la que dice viajes, y subdirectorios que serían Córdoba, Rosario, Salta, ¿sí? Incluso también pueden tener, a su vez, otro subdirectorio porque pueden estar hablando de distintos años en los que se hizo ese viaje a distintas partes. Lo común es tener en la estructura de árbol, o sea, esto lo puedo tener en lo que es mi mente, en lo que yo imagino. Bueno, yo sé que tengo esta carpeta que se llama foto y que adentro de la carpeta foto tengo una que se llama viajes, y adentro de viajes sé que está la foto de Salta, por ejemplo, dentro de una carpeta que se llama Salta. Eso sería básicamente como imagino. Pero Windows, para administrar, para organizar, lo que hace es una estructura de directorios como tenemos aquí en este lugar, ¿sí? Acá básicamente estoy mostrando únicamente lo que es por carpeta, ¿bien? Y lo que hoy les decía, una estructura de directorios y con la raíz en el escritorio, es esta que tenemos a continuación, y esta es una también de directorios de Windows, y a su vez está mostrando otra parte que es, por ejemplo, explorar una de las unidades. Aquí, con el signo más, hizo clic en este signo más, ¿bien? Que es expandir, y al expandir, vio que tenía una carpeta que se llama documentos, al expandir también vio que había una carpeta que se llama personales, y bueno, y adentro de esos documentos personales se encontró documentos, música, programas, etc. Bien. Bien, vamos con las anotaciones, las voy a borrar porque vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Creo que tenía una opción borrar acá. Ahí está. Borrar todo. Ahí está. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Árbol de directorio, entonces vamos a ponerlos para definirlos, ¿sí? Hago un video corto para poder pasárselo por el WhatsApp. Creo que va a poder ingresar así. Niveles dentro del árbol de directorio, el directorio raíz, que es lo que hablamos recién. Bueno, ahí yo se lo puse como una definición, es donde se encuentra la estructura del árbol de directorio, por lo general es el escritorio. ¿Sí? Hay que ver según la versión de Windows si es el escritorio, porque en la versión 10 muestra todo ese mismo árbol de directorios, pero es como que no tenemos un directorio raíz, no dice escritorio arriba y eso, como para ubicarnos. Pero la estructura es similar. Dice después, directorio, son divisiones, ¿sí? Divisiones virtuales dentro del dispositivo, como marcas que yo voy haciendo, pero que no se ven, pero que de alguna forma son virtuales, y les puedo dar un nombre, ¿sí? Esta a su vez puede contener subdirectorios, o sea, otros directorios, pero adentro y pertenecen a ese directorio superior,
¿sí? Subdirectorios, y después dice que vamos a tener o archivos. O tengo un directorio o tengo un archivo. Se representa con un icono de carpeta, esa carpetita amarilla, y por lo tanto se le asigna el nombre de carpetas. Tiene bastante lógica. Dentro de un directorio, entonces, podemos tener subdirectorios. O sea, dentro de una carpeta podemos tener carpetas o bien archivos. El archivo es un conjunto de datos e información que se identifica a través de un nombre y extensión. Y está almacenado en algún lado. Como tarea, teníamos hoy lo de software, conceptos, sistema operativo, programas de aplicación, lenguaje de programación, que yo se los voy a mandar, se los voy a poner ahora en el WhatsApp. Y para ampliar eso tenemos ahora como tarea, ¿qué es extensión de archivo? ¿Qué es extensión de archivo? En algún momento vamos a trabajar con los archivos en breve, ¿no? Y nosotros vamos a ver que acá cuando estamos escribiendo conjunto de datos o información que se identifica a través de un nombre, vamos a ver que podemos darle ese nombre, ¿sí? Para identificar el archivo, para organizarlo. Y extensión, y la extensión está asociada con el programa que maneja ese archivo, que eso es lo que vamos a buscar información. Y está almacenado en algún lado, eso es también lo que vamos a trabajar, dónde almacenamos nuestra información. Bueno, manos a la obra, les voy a pedir que trabajen un poco con el explorador de Windows y que vean el árbol de directorios. ¿Bien? Tenemos dos tareas, que es software, con estas tres categorías que les decía recién, que es sistema operativo, programas de aplicación, lenguaje de programación. Y además tenemos esta tarea, que es para la clase que viene, lo que vamos a ver la clase que viene, que es extensión de archivo. Bien. Bueno, espero que esta modalidad de videos les guste, les agrade, y retomemos las clases de a poco en este nuevo formato. Muchas gracias.